ponernos sobre nuestros pies y vamos a leer la palabra de Dios esta mañana. Lucas 19, verso 28. Dice: después de contar esa historia, Jesús siguió rumbo a Jerusalén, caminando delante de sus discípulos. Al llegar a las ciudades de Betaje y Betania, en el monte de los olivos, mandó a 2 discípulos que se adelantaran. Vayan a la aldea vayan a la aldea que está ahí. Les dijo: al entrar verán un burrito atado, la Reina Valera dice un pollino, que nadie ha montado, un burrito atado que nadie ha montado jamás. Desátenlo y tráiganlo aquí. Si alguien les pregunta por qué desatan al burrito, simplemente digan: el Señor lo necesita. Esta fue la instrucción de Jesús a sus discípulos. Así que ellos fueron y encontraron el burrito tal como lo había dicho Jesús. Y efectivamente, mientras lo desataban, los dueños les preguntaron: ¿por qué desatan este burrito? Y los discípulos simplemente contestaron: el Señor lo necesita. Entonces le llevaron el burrito a Jesús y pusieron sus prendas encima para que él lo montara. A medida que Jesús avanzaba, la multitud tendía sus prendas sobre el camino delante de él. Cuando llegó a donde comenzaba la bajada del monte de los olivos, todos sus seguidores empezaron a gritar y a cantar mientras alababan a Dios por todos los milagros maravillosos que habían visto. Bendiciones al Rey que viene. Esto significa Hosana, en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en el cielo más alto. Algunos de los fariseos que estaban entre la multitud decían: Maestro, reprende a tus seguidores por decir cosas como esas. Jesús les respondió: si ellos se callaran, las piedras a lo largo del camino se pondrían a clamar. Verso 41. Al acercarse a Jerusalén, Jesús vio la ciudad delante de él y comenzó a llorar diciendo: cómo quisiera que hoy tú entre todos los pueblos, di conmigo, entendieras el camino de la paz. Continuamos leyendo: pero ahora es demasiado tarde y la paz está oculta a tus ojos. No pasará mucho tiempo antes de que tus enemigos construyan murallas que te rodeen y te encierren por todos lados. Te aplastarán contra el suelo y a tus hijos contigo. Tus enemigos no dejarán una sola piedra en su lugar, porque no reconociste, di conmigo, porque no reconociste cuando Dios te visitó. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Hay gozo en nuestro corazón por recibirla. Te pedimos, Señor, que pueda ser sembrado en buena tierra. Quita el afán y la preocupación. Quita, Señor, la emoción momentánea. Toda dureza de corazón, Señor, Padre, ablándala en nosotros. Y que en el nombre de Jesús podamos dar fruto al 30, al 60, al 100 por una semilla que es tu palabra. Oh Dios, da fruto en nuestras vidas, en nuestra familia, en el nombre de Cristo Jesús, en todo lo que hacemos, que tu palabra dé fruto. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Puedes tomar tu lugar. Esta mañana yo te estoy hablando de sumisión a Dios contra emoción momentánea. Y esto es lo que sucedió. Hoy recordamos la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén pocos días antes de la Pascua de su crucifixión. El Domingo de Ramos se le conoce así. Se le llama así por las ramas de palmas que se usaron para alabar al Señor, para reconocer su señorío, para reconocer su divinidad. Y esta entrada triunfal es registrada por todos los evangelios. Y este es el escenario y la escena. Alrededor de 5 días antes de la Pascua. ¿Cuál era la Pascua? Una fiesta judía que quedó establecida cuando Dios le ordenó a Moisés decirle a su pueblo, cuando estaban esclavizados a Egipto, que
sacrificaran un cordero y que su sangre la untaran en el dintel de sus puertas, y así la muerte no entraría a esas casas. Ahí se celebró la primer Pascua y estaba ya como costumbre establecida, como una fiesta ordenada por Dios, esta Pascua. Y este es el escenario. 5 días antes de la Pascua, Jesús entra a Jerusalén montado en un pollino, en un asno, en un burrito, entrando, y mucha gente reconociéndole como el Mesías. Ahora, Jesús y los discípulos vienen de Betania. Jesús y sus discípulos vienen de Betania, la ciudad donde Lázaro había sido resucitado. ¿Lo recuerdan? La ciudad donde Lázaro había sido resucitado, donde Jesús había sido ungido con el perfume de alto precio. ¿Se acuerdan? La serie anterior lo vimos, en la primera parte de Jesús en mi casa. Y Jesús y los discípulos van caminando desde esa ciudad de Betania hacia Jerusalén. La fiesta más importante de los judíos estaba a punto de empezar. Probablemente ahí había de 300,000 peregrinos a 500,000 peregrinos rumbo a Jerusalén para celebrar la Pascua. Aproximadamente una enorme cantidad de gente. Ahora vamos a prestar mucha atención a este pasaje, porque nuestra atención, iglesia, pasa de la multitud en celebración a la minoría en sumisión, en obediencia a Dios. Porque la multitud está ruidosa. Hay palmas, hay música, hay fiesta. Están reconociendo al Mesías que va entrando. Pero la atención del pasaje, amados, nos lleva a la minoría que realmente estaba reconociendo a Dios a través de su obediencia. ¿Por qué? Porque esa mayoría que alabó con palmas fueron los que pidieron crucificarle 5 días después. Esa misma mayoría que le reconoció y que levantó palmas y tendieron sus mantos para que él pasara, días después estaban gritándole a Pilato: crucifícale, queremos a Barrabás, suéltanos a Barrabás, crucifícale. ¿Por qué estas personas que le adoraron, que gritaron bendito sea el que viene en el nombre del Señor, por qué tuvieron una emoción momentánea? ¿Por qué? ¿Por qué fue voluble su adoración? Un día estaban adorando y otro día estaban pidiendo que crucificaran a Jesús. ¿Sabes por qué? Porque ellos querían que el Mesías los liberara de Roma. Ellos querían un Mesías libertador que los liberara de la esclavitud de Roma. Pero este Mesías, nuestro Señor Jesús, había venido para liberarlos del pecado, de la esclavitud del pecado. Y cuando Jesús no respondió como ellos estaban esperando, entonces quisieron crucificarle. Hay personas, amados, que viven alabando a Dios y se meten con Dios, creen en Dios, pero cuando no responde como quieren, le dejan o se enfrían. No es cierto, Dios no me responde. Entonces comienzan a menguar y comienzan a olvidarse de la obediencia por amor que Dios nos llama a tener para que se abran los cielos sobre nuestra vida, para que Dios bendiga nuestras vidas. Y esto no debe de ser, porque Él es Dios, amados, y Él es soberano, y Él contestará, y Él obrará de acuerdo a su voluntad, que es mejor que la nuestra. La Biblia nos enseña que la voluntad de Dios y el pensamiento de Dios es mejor que el nuestro, que la voluntad de Dios es mejor que nuestra voluntad. Es a través de una fe comprometida que podemos ver la mano de Dios siempre. A través de una devoción comprometida, estable.
Es a través de un compromiso estable que podemos ver la mano de Dios. Santiago capítulo 1, versos 6 al 7 dice: cuando se la pidan, hablando de contexto de la sabiduría, el libro de Santiago dice: cuando tengas necesidad de sabiduría, pídesela a Dios, el cual dará abundantemente al que se lo pidan. Dice: asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar, que el viento, arrastra y empuja de un lado a otro. Esas personas no deberían esperar nada del Señor. Es a través de una fe comprometida, de una devoción comprometida, estable, que podemos esperar de parte del Señor su manifestación y su respaldo. Pero aquí en Santiago nos dice que cuando somos como olas de mar, que un día estamos cerca de la playa y otro día nos alejamos de la playa, un día estamos cerca del Señor, otro día lejos del Señor, somos gente que no puede esperar nada del Señor. ¿Por qué? Porque Dios busca una devoción comprometida. Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito, y permanecer en esa convicción: Jesús es mi Mesías, mi Señor y mi Salvador. Dale un aplauso al Señor si tú lo alabas y lo adoras permanentemente. Amén. Y fíjate, Apocalipsis 3, verso 15 al 16, nos enseña con otras palabras. Y dice: yo sé todo lo que haces, Jesús hablando, que no eres ni frío ni caliente. ¿Cómo quisiera que fueras lo uno o lo otro? Pero ya que eres tibio, ni frío ni caliente, te escupiré de mi boca. Es el mensaje de Jesús a una de las 7 iglesias. Un mensaje muy radical. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Por qué frío? ¿Por qué Jesús dice: ¿cómo me gustaría que fueras frío o caliente, pero tibio no? ¿Por qué frío, amados? Porque cuando una persona es fría, se refiere en cuanto a su compromiso con Dios, su devoción con Dios. Cuando una persona es fría, en cualquier momento, fíjate bien, Dios la puede encender. ¿Por qué? Porque reconoce su pecado, viene arrepentimiento y el Señor la enciende para él. Le da una nueva vida, la transforma, la aviva, la pasa de muerte a vida espiritual. Y el caliente, eso es lo que le agrada a Dios. Que estemos intensos para con Dios, que estemos dispuestos para Dios. Pero los tibios, amados, es ahí donde el Señor no se agrada. Porque los tibios creen que no necesitan de nada ni de nadie. Ellos se sienten que están bien con Dios, pero no se dan cuenta de su condición interna espiritual. Una persona tibia, por lo general, el orgullo le ha cegado. Y no reconoce que su vida espiritual va en decadencia y no en aumento. Una persona tibia conserva el estilo de vida religioso. Puede tomar alguna palma. Hosana, el que viene en el nombre del Señor, pero realmente no está viviendo la vida espiritual en Cristo. Y es decir, habla como creyente, se comporta externamente como creyente en Jesús, pero en su interior está lejos de Dios. Y como dicen, no hay peor ciego que el que no quiere ver. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Hay una negación de su pecado, su autojustificación está delante de él y se escuda tal vez en sus buenas obras y piensa en victorias del pasado o en méritos del pasado como su justificación del presente donde está fallando. De entrada, amados, podemos aprender una gran lección de esto. Constantemente tú y yo somos llamados a analizar nuestro interior.
a estar delante de Dios. Si tenemos una relación personal con Dios, debemos de ser llevados a estar constantemente examinándonos y pedirle al Señor, Señor, analiza mi corazón, como dice el Salmo 139, 23 y 24. Examíname, oh Dios. Esta era la oración de David, del salmista. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. ¿Cuántos se atreven a pedirle al Señor, Señor, méteme a tus rayos X? Hazme un eco, Señor. Hazme un examen de mi corazón. Y muéstrame, Señor, lo que te ofende de mi corazón. Ahora, en este pasaje, amados, ver la sumisión de Jesús a la voluntad del Padre. Y es sorprendente. Vemos a Cristo sometido a lo que Dios quiere, a lo que el Padre quiere. Lo podemos ver en que subió a Jerusalén, estando en Betania. ¿Por qué, amados? Porque el transcurso de Jericó a Jerusalén, porque Betania está en la región de Jericó, el transcurso de esa región a Jerusalén son 27 kilómetros. Y la altitud alcanza aproximadamente los 1000 metros. Viajar por este camino, amados, significa subir casi 30 kilómetros. Perdón, subir casi 30 metros, cada kilómetro. Es una cuesta. Ahora, agrégale que cuando Jesús resucita a Lázaro, empezó la mayor persecución contra él. Lo comienzan a perseguir, comienzan a planear su asesinato. Entonces, para Jesús subir a Jerusalén implicaba toparse a la cruz, encontrar su flagelación, encontrar ese destino que Dios tenía para él. Pero ¿sabes qué lo movía? Su amor al Padre, su amor a Dios y su amor por nosotros. Aunque fuera dolorosa la voluntad del Padre, Él quería hacerlo, Él lo iba a hacer. Él no estaba retrocediendo, Él no estaba pensando, ¿lo haré o no lo haré? Hay un mundo que restaurar, hay un mundo que redimir, hay una familia que alcanzar y lo voy a hacer. Y ese es nuestro Jesús, sin retroceder a pesar de la adversidad. ¿Cuántos de nosotros, amados, sabemos que la voluntad de Dios nos trae un bien, pero vemos el costo y el esfuerzo que implica y nos desanimamos? ¿Cuántos de nosotros reconocemos que lo que Dios quiere para nosotros es bueno? El futuro que Dios tiene para nosotros es bueno, es maravilloso, pero vemos el costo de obedecerle y hay un desánimo y hay un titubeo de seguir su voluntad. Y tú y yo, amados, somos llamados a hacer la voluntad de Dios, aunque nos cueste dejar nuestra comodidad. La comodidad es muy placentera. Seguir en negación, seguir en autojustificación, seguir en tibieza espiritual, seguir en religiosidad. ¿A qué hablo con religiosidad? Bueno, profesar creer, profesar amar, pero no demostrarlo con nuestra vida. Seguir vacíos, es cómodo. Nadie me dice nada, nadie me confronte, nadie, porque yo tengo mi justificación. Es que soy así, es que así nací y es que no voy a cambiar. Amados, ¿por qué le ponemos tantos peros a la voluntad de Dios cuando es buena, agradable y perfecta? Cuando lo mejor que nos puede pasar es que tú y yo conozcamos esta voluntad y la hagamos. Porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, lo dice Romanos capítulo 12. Porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta.
¿Implica un precio? Sí. De negación a mi yo, de negación a mi carne. Después de que Lázaro fuera resucitado, amados, el peligro aumentó para Jesús. Pero él sabía, amados, que era la voluntad del Padre hacer esto, subir a Jerusalén. Lo hizo por amor a nosotros. Sabes, siempre que tú hagas la voluntad de Dios, vas a ser retado a salir de tu comodidad. Vas a ser desafiado a salir de tu comodidad. Y siempre que hagas la voluntad de Dios, escucha, va a haber recompensa. ¿Por qué? Porque Jesús encontró la cruz, pero su obediencia le permitió experimentar resurrección. Siempre que tú hagas la voluntad de Dios, vas a encontrar la cruz, donde existe la negación a ti mismo, donde tú vas a ser llevado a negarte a tu egoísmo, a tu ego, a tu comodidad, pero vas a encontrar resurrección. Haciendo la voluntad de Dios hay resurrección. Todo lo muerto vive, pero tienes que tomar la decisión que la voluntad de Dios debe de ser por encima de mi voluntad, por encima de lo que yo quiero. Hay algo, amados, que debemos entender. Que cuando hacemos la voluntad de Dios en medio de la adversidad, Dios nos va a respaldar, amados. Dios nos va a respaldar y abrirá camino. Cuando hay tal vez escasez en tus finanzas y estás en tu trabajo y te piden hacer tal vez un movimiento chueco para obtener más ingresos, pero tú en medio de la adversidad que tienes te plantas firme haciendo la voluntad de Dios. Hey, eso lo está viendo Dios y Él va a abrir camino. Jesús experimentó crucifixión, pero en Jerusalén también experimentó resurrección. Y eso lo hizo por amor a nosotros. Vuelvo a repetirlo. Quiero hacer énfasis que el corazón de Cristo, la pasión de Cristo, era por amor al Padre y por amor a su obra, a ti y a mí. Él nos amó hasta el fin. Este suceso donde Jesús entra montado sobre un asno a Jerusalén es el cumplimiento de la profecía de Zacarías capítulo 9, verso 9, que dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Esa era la profecía y Jesús la cumplió. Aproximadamente 500 años antes de la entrada triunfal de Jerusalén, el profeta Zacarías profetizó que así entraría el Mesías a Jerusalén. Y Jesús lo está cumpliendo. Esto llevaría a Jesús a la cruz, pero siguió adelante en su misión al Padre. Adelante estaba la última cena, la traición de Judas, incluso la traición de sus mejores amigos. Todos se fueron. La mayoría se fueron. Pedro lo negó 3 veces. Estaba el juicio, estaba la flagelación y estaba la cruz. Y quiero que consideremos, amados, esta sumisión de Cristo al Padre, descrita en Filipenses capítulo 2, verso 5. Haya pues en vosotros este sentir, que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Somos llamados a tener este sentir en nuestras vidas. Haya pues en vosotros este sentir, que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios. Él tomó forma de siervo. Él fue sumiso a la voluntad de Dios. Y la sumisión de los discípulos, amados, a la voluntad del Salvador es extraordinaria.
Porque es una extraña instrucción la que Jesús les da. Hey, vayan a la aldea de enfrente y ahí va a estar un burrito. Y desátenlo y tráiganmelo, en ese me voy a subir. Es una extraña petición de Jesús a sus discípulos, pero podemos ver la sumisión de sus discípulos ante esta extraña instrucción. Amados, y esto me recuerda que muchas veces la palabra nos va a desafiar y nos va a dar la instrucción que necesitamos, no que queremos. Porque muchas veces queremos, pero otra cosa que no es perdón. O muchas veces queremos retener cuando la instrucción es ser generosos. O muchas veces la palabra no nos va a dar por nuestro lado, porque así es la palabra de Dios. Lo que Jesús nos pide en su palabra se debe discernir, amados, espiritualmente, no carnalmente. Dice 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Tú tienes que orar y pedirle al Señor, Señor, ayúdame a ser un hombre espiritual, una mujer espiritual. Porque, amados, si queremos entender la palabra de Dios y la instrucción de Dios con esta mente natural, somos llamados a creer, a seguir, no a entender carnalmente. Porque el reino de Dios es todo lo contrario a este reino. Porque en el reino de Dios, para ganar hay que perder. Para que Él crezca, para que Cristo crezca en mí, yo tengo que menguar. Es todo lo contrario a este mundo. Todo lo contrario. Entonces, amados, los discípulos son llamados a someter su voluntad para obedecer. Les dijo Jesús, vayan. Y la palabra de Cristo es la misma hoy. Vayan. Vayan, Iglesia Renueva. Vayan y prediquen el nombre de Cristo primeramente en sus casas. Vivan el Evangelio. Luchen contra esas adversidades que como familia los acosan. En oración peleen a la manera de Dios, con la instrucción de Dios. Vayan a la aldea de enfrente, les dijo, empiecen en casa. A la aldea de enfrente, aquí luego, empiecen en casa. Empiecen a disfrutar las enseñanzas de Cristo. Ay, pero cómo me duelen las enseñanzas de Cristo. Si la carne se retuerce, clávala en la cruz. Clávala en la cruz. Ay, subir a Jerusalén. ¿Cómo me duele? Ahí está la cruz. Pero después de la cruz tienes resurrección. Aunque te duela, aunque le duela tu orgullo, clávala. Aunque te duela pedir perdón. Yo no estoy acostumbrado a pedir perdón. Muchas veces dicen algunos. Yo no estoy acostumbrado a expresar mi amor. Yo no estoy acostumbrado a poner la otra mejilla como escuchábamos el domingo pasado. Bueno, aunque yo no esté acostumbrado, ve a la cruz, sube a Jerusalén, porque si tú abrazas las enseñanzas de Cristo, aunque parezcan raras, la aldea de enfrente, un pollino, un burrito atado, aunque parezca extraño, si yo someto mi voluntad al Padre, yo podré ver cielos abiertos, su respaldo y su gloria venir sobre mí. ¿Puedes creerlo? Si puedes creerlo, dale un aplauso al Señor. Dile, Señor, ayúdame a hacer tu voluntad. Ayúdame, Señor. Dice, vayan a la aldea de enfrente, verán un burrito. Jesús conoce todo en nosotros, amados, y a nuestro alrededor. Todo lo conoce. Dice que este burrito estaba atado. Y tú y yo estamos atados cuando somos esclavos del pecado. Cuando no podemos dejar ese mal hábito, somos esclavos.
ese mal hábito que deshonra a Dios, que le perjudica mi matrimonio, le perjudica a mi familia. Somos esclavos, pero Cristo vino a liberar a los cautivos. Estamos delante del que nos puede liberar. Estamos en el momento correcto, en el lugar correcto. Jesús quiere desatarnos para ir y bendecir en el nombre de Cristo a los que están atados. Este es el proceso sano y correcto de todo discípulo de Cristo. ¿Por qué los discípulos ahora podían ir y desatar, obedecer una instrucción que tal vez parezca extraña a su entendimiento? Bueno, porque ellos habían aprendido que cuando Jesús da una instrucción, cuando Jesús da una palabra, hay fruto. Y eso debemos de ser nosotros cuando el Señor nos está llamando. Hey, desata esto de tu vida, renuncia a estas ataduras, renuncia a este pasado, renuncia a este hábito, va a acabar contigo, va a acabar con tu matrimonio, va a acabar, renuncia. Entonces el Señor tiene la razón y sabe por qué te lo está pidiendo, porque va a haber libertad en el cautivo, vas a poder disfrutar del gozo, de la paz del Señor que tiene para ti. Cuando el Señor pide que se desate tu vida, es porque Él quiere lo mejor, Él quiere su voluntad. Él quiere su voluntad. Desátenlo, libérenlo de todo lo que lo ata. Jesús quiere liberarnos de todo lo que nos ata. Tráiganlo aquí. Eso es lo que Dios quiere, que todos los atados vengan a Él. Que todos los atados vengan a Él. ¿Por qué, amados? Porque no hay atadura más fuerte que Cristo. Porque si existe una atadura de inmoralidad, Jesús la puede romper. Porque si existe una atadura de vicios, Jesús la quiere romper. Y Jesús lo puede hacer. Y si existe una atadura en mis emociones que no me permiten ser libre del rencor, del resentimiento, Jesús las puede romper. Desátenlo, Jesús le dijo a sus discípulos, desátenlo. Hoy Jesús te dice esta mañana, desátenlo. Desata tu vida en el nombre de Cristo. Y si alguien les pregunta, díganle que el Señor lo necesita. ¿Sabes por qué? Porque siempre va a haber la opinión pública. Siempre. Va a haber alguien que te diga, bueno, pues mi opinión es, y mi opinión es, y vas a tener muchas opiniones a tu alrededor. Pero hacer la voluntad de Dios, amados, es que tú valores y abraces la opinión de Dios sobre esa circunstancia que tú estás experimentando. ¿Cuál opinión te está dando Dios en su palabra? ¿Qué opinión? ¿Qué opina Dios? ¿Qué opina Dios? El Señor lo necesita. Finalmente, un propósito en la vida de este pollino. El Señor lo necesita. ¿Sabes una cosa? Hay un propósito en Dios para ti. Hay un propósito en Dios. Jesús entonces se montó y la obstinada voluntad de este burro fue sometida a Jesús, porque decía que nadie lo había desatado, nadie lo había montado. Y de repente su obstinada voluntad quedó sometida a Jesús. ¿Por qué, amados? Porque aún la naturaleza, las tormentas, todo lo que podamos ver a nuestro alrededor se somete a Jesús. Todo. ¿Tú crees que se le ha pasado desapercibida la enfermedad a Jesús? ¿Tú crees que se le ha pasado desapercibida la violencia en el mundo? No. Todo se somete a Jesús. Todo. Las tormentas, el día y la noche, el frío, el invierno. Todo se somete a Jesús por la palabra de Dios. Todo lo que se ve fue hecho, permitiéndole a Jesús entrar en mi vida. Todo puede ser sometido. Pero pastor, usted no sabe con qué batallo. Usted no sabe qué clase de persona soy yo. Tengo una voluntad difícil. Tengo una lucha interior que muchas veces la desconozco, me desconozco a mí mismo. Yo te digo, permite que Jesús entre a tu vida y Él se va a encargar de transformarte paso a paso. Él es fiel y Él cumple su palabra.
Dale un aplauso al Señor, por favor. Amén. Amados, te pregunto esta mañana, ¿está tu voluntad sujeta a la de Jesús? ¿Está tu voluntad sujeta a la de Jesús? Quiero hacerte esta pregunta. Tú tienes a alguien hoy, en este día, en tu vida, que te puede decir, no lo hagas, o si lo hagas. ¿Qué es el fundamento de tu vida? ¿Es su palabra o tu propia prudencia? Proverbios 3 nos dice que no nos apoyemos en nuestra propia prudencia, sino que temamos a Dios, reconozcamos a Dios y que nos apartemos del mal. Hay alguien en tu vida que te dice no lo hagas y tú obedeces. Sabes, generalmente cuando nuestra voluntad no está rendida a Dios, somos personas que no nos gusta que nadie nos diga lo que tenemos que hacer. Joven, señorita, si no tienes a nadie que te diga y no permites que nadie te diga no, y te levantas en contra de tus padres diciendo, no, es que no me puedes decir que no, quiere decir que estás atado. Pero Cristo quiere desatarte. Pero Cristo quiere liberarte, porque créemelo, necesitamos a alguien más grande que nosotros para poder sobrevivir. Necesitamos a Cristo. Jesús llora por Jerusalén, amados. Lo dice el verso 41 de aquí de Lucas 19. ¿Por qué? Porque Cristo ve más allá de las sutilezas, ve más allá de la superficialidad. A Él no se le escapa nada. Dice el verso 41, al acercarse a Jerusalén, Jesús vio la ciudad delante de él y comenzó a llorar. Fíjate cómo Jesús comienza a llorar por Jerusalén, diciendo, ¿cómo quisiera que hoy tú, entre todos los pueblos, entendieras el camino de la paz? Pero ahora es demasiado tarde y la paz está oculta a tus ojos. Fíjate el corazón de Cristo. ¿Cómo quisiera que hoy conocieras el camino de la paz? Y hoy el Señor tiene este mismo clamor, amados, en su corazón. ¿Cómo quisiera que entendieran el camino de la paz? Porque en el mundo hay muchas superficialidades, muchas apariencias. Te pregunto, ¿sufre Cristo por lo que ve en tu vida? ¿Sufre Cristo por lo que ve en tu vida? Él va más allá. Y Él ve más allá de lo externo en nuestras vidas, de las sonrisas que ocultan las lágrimas internas. Él ve tu corazón. ¿Por qué? Porque Cristo está interesado en nuestro dolor. ¿No era el pecado de Jerusalén, el pecado de esta gente, su primordial preocupación? Claro que sí. Jesús estaba preocupado, por eso sus lágrimas. Le dolía a Jesús el sufrimiento que vendría a Jerusalén. ¿Sabes por qué? Porque el pecado trae sufrimiento. Porque el pecado hace sufrir. Y ya que él sabía que Jerusalén iba a sufrir por no reconocer realmente que Jesús era el Mesías y lo iba a terminar rechazando, por eso llora, por eso derrama su corazón de dolor y dice: Jerusalén, ¿cómo me gustaría que entendieras el camino de la paz? Porque Él conoce lo que Él puede hacer en nuestras vidas, conoce lo que Él puede levantar en nosotros, pero ¿sabes? Le duele nuestra necedad y nuestra terquedad. Lo que
Jerusalén pudo ser si hubiera entendido el camino de la paz. No pudo ser por su obstinación. ¿Y sabes qué terminó siendo Jerusalén? Una ciudad de guerra. Una ciudad de guerra. En el verso 43 dice: no pasará mucho tiempo antes de que tus enemigos construyan murallas que te rodeen y te encierren por todos lados. Te aplastarán contra el suelo y a tus hijos contigo. Tus enemigos no dejarán una sola piedra en su lugar, porque no reconociste cuando Dios te visitó. ¿Sabes qué fue de Jerusalén? El emperador romano Tito destruyó el templo de Jerusalén y la ciudad de Jerusalén 66 años después de Cristo. 66 años después de que Jesús dio esta profecía, la historia lo afirma. Búscalo en internet, en algún documento, búscalo. Pasó esto, Jerusalén fue destruida. ¿Por qué? Porque no entendió el camino de la paz. ¿Cuál es el camino de la paz? Pregúntate esta mañana, ¿cuál es el camino de la paz? ¿Cómo puedo conocer el camino de la paz? Jesús dijo en Juan 14:27, les dejo un regalo. Este es el regalo de Cristo: paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. ¿Cómo conozco el camino de la paz? ¿Cómo vivo en el camino de la paz? ¿Cómo desarrollo mi vida en el camino de la paz? ¿Sabes cómo lo haces? Reconociendo tu pecado delante de Dios. Reconociendo. Porque si eres frío, el Señor no tiene problemas con encenderte. Si eres caliente y estás encendido, enciéndete más, eso agrada a Dios. Pero si eres tibio y vives en una negación, como una ola que se acerca y se aleja, entonces, amados, no vamos a poder disfrutar el camino de la paz. Entendemos el camino de la paz arrepintiéndonos de seguir nuestra propia prudencia y tomando la decisión firme de seguir a Jesús con todo nuestro corazón. Y hay una frase, amados, que me conmueve en el último verso 44. Dice: porque no reconociste cuando Dios te visitó. Puedes ponerte sobre tus pies, por favor, si son tan amables. Esta frase, amados, debe de conmover nuestro corazón. Porque no reconociste cuando Dios te visitó. No lo reconociste. ¿Y qué si Dios, amados, ahorita te está visitando? ¿Y qué si Dios ahorita está tratando con tu vida? Pero las muchas preocupaciones, el afán, te hace no valorarlo, no entenderlo. Sigues enojado por lo que sucedió en el pasado. ¿Qué si Dios te está visitando y por culpa de estar distraído en otras cosas que perecen, no disfrutas todo lo que Dios quiere hacer en tu vida? Como hombre, como mujer, como padre, como madre, como hijo, como hermano, todo lo que Dios quiere hacer en mí por estar distraído. Lo peor que le puede pasar a la iglesia de Cristo es no reconocer el tiempo de la visitación del Espíritu Santo, de Dios mismo entre nosotros. Cuando Dios quiere obrar, antes de que Dios haga algo poderoso entre nosotros, antes de que Dios haga un milagro poderoso, siempre va a invitar a la oración. Siempre dará un llamado a la oración a su pueblo. Siempre. Pero si no reconoces ese tiempo de visitación, no vas a acudir a ese llamado. Y te vas a perder de su voluntad buena, agradable y perfecta. Jesús ya había hecho lamento por Jerusalén en Lucas 13:34, antes de la entrada triunfal.
Dijo: oh Jerusalén, Jerusalén, la ciudad que mata a los profetas y apedreas a los mensajeros de Dios. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina protege a sus pollitos debajo de sus alas, pero no me dejaste? Ya Jesús había hecho lamento por Jerusalén. Y sabes, juntar a tus hijos, dice, como la gallina protege a sus pollitas. ¿Sabías tú que abrirle el corazón a Jesús y buscar hacer la voluntad de Dios en tu vida te protege del mal, te guarda del mal? Entregarte a Él es para tu protección y para tu beneficio. Rendirte a Él, rendir tu corazón es para tu bendición, amados. Ábrele tu corazón a Dios. Ábrele tu corazón. Cierra tus ojos, no te distraigas. Cierra tus ojos y no te distraigas. Y dile: Señor, te abro mi corazón. Así como tú fuiste sumiso a la voluntad del Padre Jesús, por amor a mí, yo quiero, Señor, tomar mi cruz y negarme a mí mismo. Señor, yo menguo para que tú crezcas en mí, Dios. Padre, ayúdame a hacer tu voluntad. Tú eres mi Rey, tú eres mi Señor, tú eres mi Dios. Vamos, dile: Señor, reconozco mi necesidad de ser encendido por ti. Si tú reconoces tu necesidad de Dios, levántale tus manos y dile: Dios, te necesito. Necesito que obres en mi corazón. Señor, yo te amo y yo te anhelo y quiero conocerte más. Y quiero experimentar, Dios, esa gracia en todas las áreas de mi vida. Guíame, Señor. Ayúdame, Señor, a tomar mi cruz cada día y negarme a mí mismo, Señor, para experimentar, Dios, esa victoria. Dile: ayúdame, Señor. Es difícil, pero tu palabra lo ha prometido. Y en tus fuerzas yo lo podré hacer. Jesús nos llama a tomar nuestra cruz, amados, muriendo a nosotros mismos, vivir los beneficios de su voluntad. Para vivir los beneficios de su voluntad. Jesús dijo en Mateo 16:24: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mi causa, la vas a salvar. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? Pues el Hijo del Hombre vendrá con sus ángeles en la gloria de su Padre y juzgará a cada persona de acuerdo con sus acciones. Les digo la verdad, algunos de los que están aquí ahora no morirán antes de ver al Hijo del Hombre llegar en su reino. Jesús dijo: ¿quieres ser mi seguidor? ¿Quieres experimentar mi gozo eterno? Toma tu cruz. Tómala. Toma tu cruz en esta mañana. Porque hacer la voluntad de Dios, amados, es realmente salvar nuestras vidas. Pero cuando queremos salvar nuestra voluntad, perdemos nuestras vidas. Tú pierdes la vida tratando y luchando con oponerte a la voluntad de Dios. La vida se te va a ir. Pero cuando tú dices: Señor, tu voluntad primero que la mía, entonces tú salvas tu vida, tú salvas tu matrimonio, tú salvas tu familia. En el nombre de Cristo Jesús. Padre, oramos en esta mañana
tu voluntad antes que la nuestra. Te adoramos. Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, permanentemente haciendo tu voluntad. Padre, decidimos el camino de la paz. Reconocemos el tiempo de la visitación, que es hoy, es ahora. Padre, la tomamos. Valoramos tu visitación y declaramos que nuestras vidas te pertenecen, nuestros matrimonios te pertenecen, nuestra familia te pertenece, nuestros hijos te pertenecen. En el nombre de Jesús, Señor, tu voluntad por encima de la nuestra, tu voluntad por encima de nuestra experiencia, tu voluntad por encima, Señor, de nuestra propia prudencia, en el nombre de Jesús. Y yo quiero dar un momento para orar por aquellos que necesitan recibir a Cristo en su corazón. Los que me están viendo a través de la transmisión, si reconocen que necesitan a Jesús en su corazón, o hay alguien aquí que necesita a Jesús en su corazón, levante su mano derecha y vamos a hacer una oración. Vamos a reconocer públicamente que Jesús es nuestro Señor y Salvador. Repitan después de mí: Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Reconozco que eres el Salvador esperado. Cambia mi vida, transforma mi vida, renuévame, Señor, cámbiame. Reconozco que no es por mis obras la salvación de mi alma, sino es por tu gracia. Recibo mi salvación por fe en el nombre de Cristo Jesús. Yo te felicito si has hecho esta oración. Has sido tomado en las manos de Dios y la palabra de Dios dice que eres nueva criatura, que las cosas viejas pasaron. Agárrate de Dios y inicia este camino con Jesús, este proceso de transformación donde el Señor es tu Señor, donde tú sometes tu vida a Cristo y ves los beneficios en todo lo que representa tu vida, todo dentro de ti y aún a tu alrededor. Amados, pues gracias a Dios por este tiempo. Les bendijo la palabra. Amén. Vamos a orar, amados. Vamos a orar por las ofrendas también y por los diezmos. Si tú necesitas un sobre, levanta tus manos para que un ujier te lo haga llegar. Y vamos a orar. Padre, te damos gracias por la palabra de esta mañana. Pedimos que podamos guardarla, atesorarla y llevarla con nosotros toda esta semana. Padre, en el nombre de Jesús.